Continuamos con la serie de Navidad que empezamos el domingo pasado, Emmanuel. Y si se recuerdan, la vez pasada dijimos que la Navidad, viene la palabra natividad, significa nacimiento. Es el nacimiento del niñito Jesús, no es Santa Claus, no es el árbol de Navidad. Es nuestro Señor y Salvador que vino entre nosotros. Hoy entonces quisiera que viéramos a través del Antiguo Testamento que la Navidad es parte del plan de redención de Dios. Y quiero empezar con una pregunta, a ver qué ustedes piensan. ¿Qué tal si yo les digo que la Navidad es la ira de Dios? Me imagino que estas palabras las oí del pastor Paul Washer hace un tiempo ya. Y me imagino que su congregación le estaría mirando a ellos de la misma manera que ustedes me están mirando ahora. Cuando yo escuché eso me hizo sentido y mientras más pensaba en eso, más sentido me hacía, más entendía por qué decía él eso. Quizás muchos de ustedes digan, ay, pero hermano Tony, es que la Navidad es para estar con familia, la Navidad es para estar con amigos, es el comer juntos, es el intercambiar regalos. Usted lo acaba de decir, la Navidad es el nacimiento del niñito Jesús. ¿Qué puede ser más alegre, más fiesta que eso, que el nacimiento de un niño? Pues déjenme explicarles por qué él dijo eso y por qué yo pienso así. Para ver eso, veamos y vayamos a ver cuál fue la razón de esa primera Navidad. Y quisiera entonces que lo viéramos a través de los ojos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar viendo la encarnación según el Antiguo Testamento. Porque como dijo el pastor Jonathan la semana pasada, en estos días hemos perdido el asombro de lo que es la encarnación, de lo que es cuando Cristo se humilló entre nosotros. Para ver eso entonces tenemos que acordarnos, hemos discutido aquí mucho de que Dios es amor, pero sabemos también que Dios es justo, que como Él es justo, la maldad no está en Él, el pecado no está en Él. El pecado tiene que ser pagado. La mala noticia es que todos somos pecadores, todos hemos ofendido a Dios. Pablo lo dice así, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre se ha separado de la comunión con Dios. Y es ahí entonces que comienza esa guerra del bien con el mal. La guerra, la razón por la cual cada día tenemos que luchar con la tentación. Permítanme mostrarles la ira de Dios según el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el libro de Jonás? ¿Se recuerdan que Dios le ordenó a Jonás a ir a un lugar específico, a llevar su palabra a un lugar específico? Él, sin embargo, en desobediencia, se montó en una barca y se fue en el sentido contrario. Trató de ir lo más lejos posible de donde lo enviaba Dios. ¿Y qué sucedió? Vino una gran tormenta, una tormenta que por poco destruye esa barca, a los que estaban en la barca y a Jonás. Los que estaban en la barca se asustaron. Empezaron a clamar a sus dioses, fueron donde Jonás y le dijeron, ¿qué haces? Él estaba durmiendo. Le dicen, ¿no vas a clamar a tu Dios? Él en pocas palabras le dice, por mi culpa, es por mi desobediencia, échenme al agua. Así le agarraron y lo echaron fuera de la barca. Y vino paz, vino calma, la tormenta cesó. Es entonces ahí que podemos ver la ira de Dios. Vemos cómo Él repudia la desobediencia. Vemos cómo Él a los suyos permite grandes tormentas, dolor y aflicción en la vida. Vemos que Él hace esto para que obedezcamos, para que sigamos su voluntad. Créalo o no, eso es para nuestro bien. Fíjense entonces cómo estaba el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Isaías. Si vamos al capítulo 8, versículos 20 y 22, esos son los versículos antes del tema de hoy, de lo que vamos a discutir hoy. Dice, si no hablan conforme a esta palabra,
es porque no hay para ellos amanecer, y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán, maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulaciones, tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Vemos en esos versos cómo estaba el pueblo de Dios. Estaban deprimidos, estaban en angustia, estaban pasando por momentos difíciles. Como Jonás, aunque conocían la verdad, la estaban rechazando y estaban yendo en el sentido contrario. Por lo tanto, estaban pasando por una gran tormenta. Ellos estaban también en una barca, se puede decir, pasando por una gran tormenta. Así sucede hoy también. Todos pecamos, todos desobedecemos a Dios. El pecado ha corrompido el mundo, el pecado llena el mundo de sufrimientos, llena el mundo de ese dolor. Piensa entonces en nosotros también, que estamos en una barca y Dios permite grandes tormentas en esa barca por nuestra desobediencia, por nuestra arrogancia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos como en Jonás? ¿Buscamos al que es culpable y lo tiramos fuera de la barca? Pero ¿qué sucede si todos somos culpables? Si todos somos desobedientes, si todos tratamos de ir en el sentido contrario de Dios, ¿vamos todos a brincar? ¿Todos nos vamos a ahogar? Eso es lo que nos merecemos, ¿verdad? Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él vino a la barca. Él brincó y se ahogó por nosotros para traer paz, para traer calma que nosotros no nos lo merecemos. Eso es lo que vemos hoy. Por eso es que el que vino lo podemos llamar el príncipe de paz, el que está en nosotros. La Navidad sí es el niño en el pesebre, es el nacimiento del niñito Jesús. Pero ese niño se hizo hombre, ese niño vino a morir, vino a pagar la ira de Dios, la que nosotros todos nos merecemos. Por eso entonces es que podemos decir que la Navidad es la ira de Dios. Es el que nació para tomar la ira y traer paz. Así lo vemos en el capítulo 8 de Isaías, y vamos a ver entonces en el capítulo 9 de Isaías, que nos muestra que va a haber paz, que va a haber sosiego, que para los suyos la aflicción, el dolor es temporero. En la lectura de hoy, entonces, el profeta nos muestra la revelación de Dios y progresivamente vemos su plan de redención, el plan de redención de Dios para los justos. Por eso es que el mensaje de hoy es sobre el plan de Dios para los suyos y no solamente el nacimiento del niñito Jesús. Lo podemos ver así, es el principio del final de las aflicciones. El pastor Tim Keller dice, Navidad significa que a través de la gracia de Dios y la encarnación, la paz de Dios está disponible. Y si hacemos paz con Dios, entonces podemos salir y estar en paz con los demás. Antes de desempacar los versos de hoy, quisiera darles un corto contexto para entender lo que estaba sucediendo en esos tiempos, lo que el profeta Isaías estaba diciendo, cómo estaba el pueblo de Dios en ese momento, y así entonces, como les pedí, poder ver esto a través de los ojos del pueblo de Dios. El libro de Isaías es único en su clase. Este se caracteriza por el género poético que es inigualable. Es quizás el más significante de los libros en el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que se alude a este libro 250 veces en el Nuevo Testamento? Más de 50 veces este libro se cita directamente. Es entonces conocido como la Biblia en miniatura. El libro de Isaías tiene 66 libros, al igual que la Biblia, 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros.
del capítulo 1 al 39 son mayormente sobre la justicia. Así es el Antiguo Testamento. Del capítulo 40 al 66 es mayormente sobre la salvación, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y al igual que la Biblia de principio a final, este libro es sobre el plan redentor de Cristo. Isaías entonces fue un profeta de multitud de reyes en unas décadas que eran críticas, muy importantes para el pueblo de Dios. Y sucedió en Judá, en el reino del sur. Fue solamente 200 años después del reinado de Salomón. Como ustedes saben, al final del reinado de Salomón, el reino se dividió en el norte y en el sur. Isaías está en Judá, en el sur. Y es aquí donde entonces vemos las pruebas que el pueblo de Dios pasa. Es en estos tiempos que Dios permite la invasión a Siria, a ellos, que trajo tanto dolor y tanta guerra sobre ellos. Fueron entonces tiempos de nuevas y necesarias revelaciones, donde Dios les muestra a los suyos, primero, la ira por la desobediencia, pero más que todo, su plan divino y perfecto. Es donde vemos en lujos de detalles al Mesías, al Salvador, donde podemos ver entonces que Dios no abandona a los suyos. Y si lee el libro de Isaías, puede ver que él es preciso en sus profecías. Por ejemplo, en el capítulo 7 vemos a la Virgen que da a luz a un niño. En el capítulo 9, lo que vamos a discutir hoy, vemos el nacimiento de este niño. Más importante, en los capítulos 50 al 53 es donde vemos a Cristo como el siervo. Vemos a Cristo como el cordero que fue enviado al matadero, el que murió por los pecados. Y es por las calles que los justos son salvos. Este es el siervo que estudiamos la semana pasada. La clave entonces está en los versículos que vamos a discutir hoy, porque aquí vemos el establecimiento del reino de Dios. Vemos que es del descendiente de David, y es aquí que vemos a Emmanuel, a Dios con nosotros. Estos versos entonces son como si dijéramos el oasis en el medio del desierto, porque es donde vemos la esperanza en el medio de la tribulación, en el medio de la ira de Dios. Y podemos entonces apreciar cómo estamos viviendo hoy y compararnos entonces con ellos. Me pegaron los papeles. Vayamos entonces a la lectura de hoy. Está en Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Isaías 9, 1 al 7. Cuando estén ahí, si me dicen amén, por favor. Y dice la poderosa palabra de Dios. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para fuego, porque un niño nos ha nacido. Un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
El mensaje de hoy lo dividí en 4 partes. Primero en versículo 1, ese versículo solo vamos a comenzar a ver esa esperanza que hablé en la introducción, en donde vemos que la aflicción para los justos es temporera, que gozo y paz está por venir. Los versículos 2 y 3, Isaías nos muestra a quién le llega este gozo y paz, que es producto del plan de Dios. En los versículos 4 y 5, entonces vamos a ver los detalles de lo que sucederá, resultado de ese plan de Dios. Y por último, los 2 versos más preciosos que nos muestran quién y cómo recibieron este plan, este gozo y paz. Como les dije en el versículo 1, es que vamos a comenzar a ver esa esperanza que todos podemos tener cuando somos de Dios, de que en Él hay paz. Dice, pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al principio leer eso como que no hace sentido, ¿verdad? Pero si empezamos a ver los detalles, sabemos y tenemos que ir un poco atrás. Vemos y sabemos que por el pecado, por la caída de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del jardín, que fue en ese momento que comenzó la lucha entre el bien y el mal, que comenzó la guerra del hombre con Dios. Vemos entonces que el pecado separó a Dios, que el pecado ha corrompido al mundo entero, no solamente a la humanidad, sino a la creación entera. Por eso es que ahora el mundo gime en dolor. Es la razón de los sufrimientos, de las aflicciones diarias. El pecado es la razón de enfermedades, guerra, depresión, ansiedad. Y así muchos experimentamos hoy en día. Yo sé que hay muchos aquí que estamos pasando por momentos difíciles, que estamos pasando por dolor, que estamos pasando por aflicción. Así eran los tiempos del profeta Isaías, donde había tristeza, donde había guerra, donde había muerte. Por eso en estos versículos él le habla a los justos y a la misma vez nos está hablando a nosotros y predice entonces que Dios está con los suyos. Vamos a ver cómo es que él nos muestra esto, cómo nos muestra esa esperanza. Cuando él habla de que Zabulón y Neftalí fueron tratados con desprecio, Zabulón y Neftalí están en Galilea. Son el área norte y sur en Galilea, que está al norte de Jerusalén. Está en la frontera con el mundo gentil. La razón que él dice que fue tratado con desprecios es que fue por esta área que entró la invasión asiria. Fue por ahí que entró el dolor, fue por ahí que entró esa aflicción. En contraste, entonces, él nos muestra, dice, algo o alguien en esa misma área, al otro lado del Jordán, en Galilea, va a traer esa paz, va a remover la angustia, la lobreguez y va a traer gozo. Específicamente vemos que nos está hablando aquí de un lugar de origen, de donde va a empezar esa liberación. Nos muestra también un grupo en específico. Está hablando de los que están en esta región, a los que él ha bendecido. Vemos entonces aquí la introducción de algo único, algo que está por venir, que se esperaba, algo que se anticipaba, y es la promesa de que él hará gloriosa esta región donde ellos están. Pero ¿quién es este él? ¿De quién está hablando él? En ese verso no lo vemos. Yo sé que sabemos quién es él, pero por si no, les voy a dar un lado. Los discípulos de Cristo en el Nuevo Testamento entendían muy bien la palabra de Isaías, las profecías que él estaba diciendo. Ellos sabían que muchas de esas profecías las estaban viviendo, las estaban experimentando. Fíjese cómo dice Mateo en su evangelio, dice, cuando él, hablando aquí de Jesús, oyó que Juan, este es Juan el Bautista, había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret
fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Se fija que está hablando exactamente de lo que estamos discutiendo hoy. Esto sucede al principio del ministerio público de Jesús, cuando él regresa a Galilea. Los detalles entonces los vamos a ver ahora pronto. Y él entonces comienza en el versículo 2 y 3 a decirnos primero a quién le llega esta paz y gozo, que es producto de ese plan de Dios. Vemos que dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Vemos otra vez que el profeta nos está hablando de un área en específico, un área donde fueron transformados de las tinieblas a la luz. Los que estaban en desconocimiento, los que estaban en esta área de sufrimiento, como dice el profeta, en la tierra de sombra de muerte, ahora la luz ha resplandecido sobre ellos. La luz sabemos que se usa para representar divinidad. En los tiempos de Jesús la luz se usaba para hablar del Mesías. En la Biblia vemos que la gloria de Dios se habla como una luz tan resplandeciente, tan brillante que no la podemos resistir. La luz sabemos que significa también el abrir de ojos, la verdad, el entendimiento. Así como una estrella guió a los pastores al lugar de nacimiento de Jesús, esta luz que nos habla el profeta es el camino a la salvación para los justos. Como él dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. O sea, es como decir, estaban ciegos, ahora pueden ver la verdad. Fíjese que la luz resplandece en ellos. Es una luz que brilla en ellos y se refleja a los demás, al mundo entero. Y entonces dice que es a una nación multiplicada a quien le trae alegría. La nación que ha sido bendecida y que será bendecida grandemente. Por lo tanto, no tenemos que ser profetas para saber que está hablando aquí del pueblo de Dios. Fíjese que cuando dice la nación que será multiplicada, se está refiriendo aquí a la promesa de Dios con Abraham. En Génesis 17, 1 y 2 vemos eso que dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Vemos que es el pueblo de Dios, es con quien Él hizo el pacto, es a quien Él nunca ha abandonado y a quien Él nunca abandonará. Nos explica entonces que esta alegría, este gozo que recibieron, comenzó ya, pero entonces dice que va a crecer, va a aumentar en su presencia. Pero la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. Dios Todopoderoso. Fíjense que en el versículo 1 dice que es el que trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. O sea que es el que permitió esa invasión a Siria. Y sí, está hablando de Dios, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible que el Dios soberano, el creador de todo, la luz tan resplandeciente que no podemos resistir, haya venido entre nosotros? ¿Cómo puede ser que se haya menguado y haya caminado entre nosotros? ¿Cómo es eso posible? Lo vamos a ver pronto. Les dije que tenemos que tener paciencia en lo que Él nos dice. Pero por ahora vemos que esta alegría no es una alegría cualquiera, sino que es una alegría como en prosperidad, como en la cosecha, es una alegría como en la victoria cuando se gana una batalla, pero vemos también que es una alegría que conlleva sacrificio, trabajo, espera, como cuando se labra o cuando se pelea en la batalla. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están viendo progresivamente la profecía y cómo nos muestra su plan? Se pone mejor. Los versículos 4 y 5 entonces es que vemos lo que sucederá por ese plan de Dios. Aquí Él dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga
el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado de sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Ahora otra vez él dice, porque tú, vemos que se está refiriendo nuevamente a Dios. Vemos que Él es el que va a quebrar el yugo y la carga, el báculo de sus hombros. Sabemos que el profeta está hablando aquí de la opresión que tenían de los asirios, pero a la misma vez, como sabemos que es Dios, está hablando aquí de que nos librará del yugo de la esclavitud del pecado, de que ahora ese báculo de culpa que tenemos por la desobediencia desaparece, que ya no viviremos bajo la vara de Satanás. ¿Nos da eso paz y gozo? Cuando él hace la comparación aquí con la guerra, la batalla en Madián, él se está refiriendo a la victoria que el pueblo de Dios tuvo sobre los madianitas, cuando con solamente 300 soldados de Gadeón desbarató por completo a ese ejército. Dios aquí mostró cómo fue por su poder, por su soberanía, que ellos fueron liberados. El profeta nos dice ahora entonces que para ser liberados del pecado, de la esclavitud del mundo, es por su poder, es por la soberanía de Dios. Vemos entonces que esta libertad a la que él dice no es temporera, que es algo que va a ser para siempre, porque dice que las vestimentas de batallas, los instrumentos de batallas, como las botas del soldado, el manto para la sangre, él dice, quémenlos, úsenlos para el fuego, no se necesita porque ahora hay paz, ahora hay gozo. El bien derrotó a la maldad. Nuestra alma ahora entonces es la palabra de Dios. Donde hay paz, no hace falta instrumentos de guerra. Un país como Costa Rica, que quiere vivir en paz con el mundo, ellos no tienen un ejército. Sabemos entonces que donde hay paz, hay gozo. Este es el mismo gozo, esta es la paz que Pablo ora para las iglesias. Es la que él dice en sus epístolas. Un ejemplo está en Romanos 15:3. Él dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ven que viene de Dios, que es a través de su Espíritu, que no es por nosotros, sino que es por la gracia. Tenemos que entender entonces que esta paz es ahora, desde ahora, mientras estamos aquí, y que es también para siempre, cuando estamos en Él. Esto es porque sabemos que vivimos ahora en unión con un intercesor que venció la maldad. Pero nuevamente, ¿quién es este? ¿Es Dios? ¿Y cómo entonces es eso posible? ¿Cómo es posible otra vez que el soberano, el Dios todopoderoso, pudiera estar entre nosotros, viniera a nosotros? Eso es lo que vemos entonces en los versículos 6 y 7, porque aquí vemos el corazón del plan de redención de Dios. Vemos cómo es que Él se humilla, viene entre nosotros el Salvador. Dice aquí, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aquí vemos el plan de restitución de Dios. Como lo que el pecado rompió, ahora se une en este Salvador. Lo que se separó, ahora se arregla. Vemos aquí quién y cómo realizará esto profetizado. Es Emmanuel, es Dios con nosotros.
Es el que provee gloria, gozo, paz. Pero nuevamente, ¿cómo es esto? Y el profeta lo dice, un niño nos ha nacido. O sea, un ser humano de carne y hueso que estuvo entre nosotros. A la misma vez es alguien que la soberanía reposará sobre sus hombros. Tiene que ser 100% humano para entender la humanidad y tiene que ser 100% Dios para poder vencer la maldad. Fíjese, y me encanta cómo él dice esto, cómo lo describe el profeta Isaías. Él dice primero, admirable consejero. O sea, alguien de infinita sabiduría, de infinita seguridad. ¿Qué mejor consejero que la fuente de paz, de compasión, que el que nos llena de amor? Y dice después, Dios poderoso, porque es alguien que tiene las características, es alguien que tiene los atributos de Dios, es soberano, es todopoderoso, es el Señor de los ejércitos. Luego dice que es Padre eterno, porque como un padre eternamente cuida, guía, provee a los suyos, muere por los suyos. Es entonces el príncipe de paz, pues porque es el que trae calma, sosiego, descanso. Es el que no busca venganza, sino justicia. Es el proveedor de la paz eterna. Fíjese que el profeta lo dice en un sentido presente. Él dice, un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Dado es un regalo por gracia. Él está afirmando aquí la gracia ya derramada de Dios. Dada porque este fue el plan de Dios desde antes del principio. No es una reacción al pecado, no fue que cuando Adán y Eva pecaron, se puso la mano en la cabeza y dijo, ¿qué hago con estos dos? Acaban de pecar. No, este es el plan perfecto y divino que Él hizo y que diseñó para nosotros. Como vemos, Él es la fuente de paz, en control soberano de todo, de los suyos. Es el descendiente de Abraham, como vimos, y como vemos ahora, es el descendiente de David. Es el rey profetizado, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, desde ahora y para siempre. Él ganó ese trono con su sangre. Él ganó ese trono con su muerte. Él es el que tiene la autoridad para afianzarlo y para sostenerlo. Fíjense que él mismo nos dice eso en Mateo 28, 18, la parte baja, que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es en quien Dios se complace y al quien empodera. Y podemos ver en estos últimos versículos cómo el profeta tiene esa fe, esa seguridad de que estas son palabras de un Dios fiel. Porque así mismo él lo dice, él dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es una afirmación porque él sabe que va a suceder, porque él sabe que viene de Dios. ¿Qué debemos entonces entender sobre esto? Recuerden que ya dijimos que Navidad viene de la palabra natividad, significa nacimiento. Vemos entonces que Cristo nació para morir, para tomar en él la culpa de los justos, la ira de Dios. Él nació para traer paz, esperanza. Es la restitución de Dios con los suyos, esa unión ahora. Es para vencer el mal, terminando la guerra para siempre, terminando la guerra con Dios, para poder estar en comunión con Él, para que no haya más lobreguez y aflicción. Él nació para que recibamos ese gozo divino y glorioso que el profeta Isaías nos muestra. Por eso, iglesia, nuevamente, la Navidad es la ira de Dios. Cristo Jesús nació para morir, para tomar en Él esa ira santa y justa. Él es la luz, Él es la verdad, Él es la esperanza para los oprimidos, para los afligidos. Por eso, vivamos en paz los unos con los otros, vivamos en paz con Dios. En gozo cuando estamos en abundancia o cuando estamos en escasez. En gozo si las cosas van bien o si no van tan bien.
Vivamos con la seguridad de esa promesa de Dios. Lo pueden ver, hermanos. El pensar que 700 años antes de que sucediera, Dios nos revela esa verdad, nos revela su plan divino, nos revela la entrega de su Hijo. ¿Cuántos de nosotros nos entregamos por la culpa de otros? ¿Cuántos de nosotros entregamos a un hijo por la culpa de otros? Pero eso fue lo que hizo Dios, entregó a su Hijo por la culpa de los suyos. Ese es el Evangelio. Vemos el resumen de lo que estamos hablando hoy, vemos el resumen de eso en el Nuevo Testamento. En Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. ¿Ven que eso es un resumen? ¿Ven por qué la Navidad es más que el nacimiento del niño Jesús? Que es Dios hecho hombre, que se humilló entre nosotros, que tomó nuestro lugar, que Dios derramó su justicia en Él. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener más problemas? No, ¿verdad? Pero sí quiere decir que ahora estamos en paz con Dios, que cuando somos de Él, estamos en comunión con Él. Y que por eso podemos recibir ese gozo, que no estamos solos y que esa aflicción es temporera. Él es el librador dado y vino voluntariamente a nuestro rescate. No es un mero humano, no es solamente un pacifista como Gandhi o un buen líder como Lincoln. ¿Se recuerdan cómo Isaías lo describió? Dijo, admirable consejero de infinita sabiduría. Dijo que es un Dios poderoso, porque es soberano, es Padre eterno, porque eternamente cuida, guía, provee a los suyos, muere por los suyos. Es el príncipe de paz. Estos son títulos para un Dios. Estos son títulos del Dios hecho hombre. Fíjese cómo lo dice el autor Thomas Boston. Él dice, la incomparable excelencia de esto, nuestro pariente, me gusta cómo él dice ese, nuestro pariente. Él es un niño, un hijo, un gobernador. Oye su nombre, exhibiendo su naturaleza y su perfección. No podemos comprender sus gloriosas excelencias. Él está lleno de maravillas. Podemos verlas y maravillarnos con ellas, pero nunca llegaremos a comprenderlas. En sabiduría, Él es el consejero, con quien el Padre toma consejo, a quien ha puesto por consejero de pobres pecadores en sus casos más complejos. En poder, Él es Dios todopoderoso, para quien nada es muy difícil de realizar. En continuidad, Él es el Padre eterno, que existe por siempre y para siempre a través del tiempo y la eternidad. Su sabiduría y poder serán el porvenir. Y por último, en mansedumbre y accesibilidad a los hombres pecadores, aunque Él sea un príncipe, Él es el príncipe de paz, hablando, obrando, garantizando paz. Él murió por paz. Él es maravilloso. Iglesias, preparándome para este mensaje, escribiendo este mensaje, fueron unos momentos de dolor para mí. Difícil. Pero no fue casualidad, porque este mensaje me dio esa paz, me dio ese gozo que el profeta Isaías nos está diciendo. Me hizo ver a Dios a crecer en esa fe de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer. Dios quiere que vivamos en gozo y paz. Esa es su voluntad para los suyos. Si no estamos viviendo de esa manera, hermanos, es que no entendemos el Evangelio. Es que no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Es que estamos rechazando la verdad. Y muchos de ustedes dirán, pero hermano Tony, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando.
Y eso es posiblemente cierto. Quizás yo no entienda, quizás por más empatía que quiera tener, no puedo entender lo que está pasando, pero sé que por lo que yo he pasado, por lo que yo estoy pasando, Dios me ha dado paz, me ha dado descanso. Veo, creo y sé que las escrituras de principio a final, de Génesis a Apocalipsis, vemos que en Cristo tenemos paz y gozo porque ahora estamos en paz con Dios, ahora estamos en comunión otra vez con Dios. Por tanto, estas Navidades recordemos a Jesús no solamente como el bebé en el pesebre, sino como el vencedor glorioso que derrota el mar, que derrota el pecado, y no solamente el pecado en nosotros, sino la maldad en el mundo. Él es el plan de redención de Dios que su punto crítico comenzó con su nacimiento en Belén, pero es mucho más que su nacimiento. Por eso, hermano en Cristo, le quiero hablar ahora al creyente. Vemos hoy en el libro de Isaías la promesa de Dios para ti y para mí. Vemos que es un regalo dado. Vemos que Cristo es el que provee esa luz, ese entendimiento, esa sabiduría para poder ver quién es Él, para poder entender su sacrificio, para entender la encarnación, para poder vivir el Evangelio. Él es la libertad gloriosa de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ahora no tenemos que preocuparnos por la ira de Dios. Cuando somos de Él, cuando Él toca nuestro corazón, somos perdonados y no tenemos que preocuparnos ya por su ira. Él es entonces el regocijo glorioso que nos completa, que nos llena de esa paz y de sosiego. Por eso, hermanos, ¿por qué estar afligidos? Si Dios está en control, si Cristo nació, murió y resucitó, tenemos esa garantía de que Él venció la maldad. Tenemos la garantía de que en Él hay paz, hay gozo, de que la aflicción es temporera. Por lo tanto, no importa por lo que estés pasando, Él se hizo hombre para entender ese dolor, Él se hizo hombre para entender nuestra tentación. Recuerda el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías. Ellos estaban afligidos, ellos estaban en depresión. Ellos conocían la verdad, pero la rechazaban. Nosotros tenemos más verdad que ellos. Nosotros sabemos que ya Cristo vino. Sabemos quién es Él, lo que Él hizo, que Él murió por nosotros. Por lo tanto, no busquemos el gozo y la paz en las cosas mundanas. Obedece la voluntad de Dios. Si estás en pecado, arrepiéntete. Dale la espalda a la maldad. Ve a Dios con un corazón contrito y restaura tu relación con Él. Conoce y confía en Él. Ora, estudia la palabra de Dios, haz tus disciplinas espirituales. Si estás en tinieblas, si estás con miedo al hombre, si estás adorando a ídolos como vicios, el dinero, quizás a ti mismo, recházalo. Órale a Dios, teme solamente a Dios. Y más que todo, ríndete a Cristo, porque si estás en aflicción, en dolor, en tristeza, sea por empleo, sea por enfermedad, sea por pérdida, piensa en la esperanza mostrada en esta profecía, que en Cristo hay gozo y paz, aún en el medio de la prueba. Hermano, sea lo que sea, piensa en este pasaje, recuerda que Dios nos dio a su Hijo amado y que es ahí que tenemos libertad. Pero tienes que tomar esa decisión, tienes que seguir a Dios, tienes que confiar en Él, tienes que ser su discípulo. La paz no es de prosperidad, sino que es que ya no hay más paz. Perdón, ya no hay más guerra con Dios, sino esa paz. Es el gozo producto de la comunión con Dios, producto del gozo de Cristo que ahora se reproduce en nosotros. Ahora a ti, amigo no cristiano, vimos
que en el capítulo anterior el profeta Isaías nos muestra cómo es y cómo vive el que está en el mundo. Dice, pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Es así hoy en día también, ¿verdad? Muchos rechazan a Dios, viven tristes, y cuando las cosas no salen de su manera, le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a Él. Muchos entonces buscan esa paz, esa tranquilidad en las cosas del mundo. Eso lo que hace es llevarlos a más oscuridad, a más aflicción, a más dolor. El profeta Isaías nos muestra claramente que solo en Jesús, solo en Cristo, podemos encontrar liberación. Por favor, amigos, si no eres de Dios, escúchame, porque Cristo vino al mundo a morir. Él vino a vivir esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir por nosotros mismos. No hay salvación. Por un hombre entró la maldad al mundo. Por un hombre todos nacemos pecadores. Todos estamos perdidos. Tomó un hombre perfecto que sin culpa pagara el precio. Y por eso es que en la cruz, en el Calvario, vemos el amor de Dios, pero también vemos su justicia. Pero es ahí que está la paz, es ahí que está la salvación. Es ahí que podemos encontrar gozo, porque Él pagó por completo el precio del pecado. Pero para recibir esos méritos, tienes que arrepentirte, tienes que buscar de Él, tienes que darle la espalda a tu maldad. Tienes que confesar, dar tu corazón, poner tu fe, tu confianza en Cristo Jesús, que Él es el Salvador, y que Él sea tu Señor. Órale ahora. Él vino a nosotros, Él fue el que brincó de la barca en el medio de la tormenta. Pero para recibir esa paz, tenemos que ir donde Él. No importa cuánto hayas arruinado tu vida, Dios te puede perdonar si te arrepientes de corazón, si vas a Cristo como tu Salvador. En conclusión, Cristo es el príncipe y autor de la paz. Por nuestra desobediencia, Dios va a permitir grandes tormentas en nuestras vidas. Es entonces el Cristo, el niño dado, el regalo de Dios, que podemos encontrar calma. Fíjate, la profecía del profeta Isaías no es solamente en la primera venida de Cristo. Nosotros como ellos, aunque ya conocemos de Cristo de la primera venida, podemos tener también esa esperanza, podemos esperar entonces ahora por Cristo en su segunda venida, cuando Él vendrá, cuando Él entonces va a reconstruir lo que el pecado ha roto para siempre, por un todo. Así lo dice el profeta Isaías también. Eso lo vemos en el capítulo 65, versículos 17 al 19. Él dice, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz, ni lloro, ni voz de clamor. ¿Ven la paz? ¿Ven el gozo? Dice, no más voz de lloro, ni de clamor. O sea que vamos a vivir en paz los unos con los otros. Vamos a vivir sin aflicción, sin dolor. Él más adelante en el versículo 25 muestra esto. Él dice, el lobo y el cordero parecerán juntos. El león como el buey comerá paja. Y para la serpiente el polvo será aliento. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre. Confiemos en eso. Confiemos en la veracidad de las Escrituras de la misma manera
en que se cumplió la profecía de la primera venida de Cristo, confiemos, como dice el profeta Isaías, de que Dios hará esto. Confiamos entonces en la vida futura, en la vida eterna de los que son de Dios para vivir eternamente con Él. Recuerda, la Navidad es el principio de la justificación en Cristo, la promesa de una eternidad con Él en perfecto paz y gozo. Él es el sacrificio perfecto que Dios aceptó como propiciación justa. Cierro entonces con las palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, y estas las vemos en Romanos 5, 1 al 6, que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Al momento de morir,